Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera jornada. Ya solo nos queda una jornada, ¿verdad? Una sesión. Es importante para nosotros como profesores tutores, es importante pues que ojalá en la gran mayoría sabemos de los trabajos y, ¿verdad? Y lo que cada uno tiene, pero es importante que puedan en su mayoría, pues participar de este ratito. Yo sé que a veces está muy complicado los horarios de trabajo y todo lo demás, pero sí es importante porque no hay nada como aclarar las dudas directo, ¿verdad? De hacer las preguntas. Yo creo que, bueno, en este momento ya ustedes han avanzado por ahí. Creo que alguien ya hizo entrega inclusive del portafolio, que es la actividad número 3. Igual ahora la vamos a retomar. Tienen tiempo hasta el 3 de agosto para que puedan revisarla si es que consideran que deben de revisarla y pues mejorarla, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un recuento de los temas que incluye esta tercera unidad y a grandes rasgos, pues revisar después esta actividad, ¿verdad? La actividad número 3. La idea es pues que ustedes tengan la mejor orientación y todos los detalles para que puedan realizar sin ninguna complicación, ¿verdad? Las actividades. Eh, Quiero igual insistirles en que por favor no dejen los trabajos para última hora. Eh, Estamos pues en periodo de invierno, ¿verdad? En periodo de época lluviosa y a veces pues todas las interferencias que puedan tener, eh, si dejan el trabajo para última hora, pues puede que no alcancen a subir el trabajo en tiempo, ¿verdad? Entonces, es es una pena que después de haber sacado el rato para hacerla y para leer y para hacer sus trabajos, pues que no vayan a tener tiempo para subirlo a la plataforma porque no tienen, porque no hay conectividad, porque se va la luz muy a menudo, ¿verdad? Y eso pues interfiere en este proceso. Entonces, les hago ahí pues el llamado para que traten de no dejar las actividades para último día, ¿verdad? Y igual forma las dudas, ¿verdad? Saquen su rato para leerlo, para preguntar, para consultar, ya sea por el correo interno, por correo mensajería interna o por el foro de dudas, ¿verdad? Ahí yo siempre estoy pues atenta a las consultas y pues evacuársela a la mejor forma. Igual como les comentaba en la primera sesión, pues los domingos rara vez, no les voy a decir que nunca porque no, tampoco es cierto, pero rara vez yo los domingos eh, acceso a la plataforma, ¿verdad? A veces si tengo que hacer algún trabajo ¿verdad? Personal o algo así, pues ingreso para echar un vistazo, pero no es siempre, ¿verdad? Y entonces el sábado yo inclusive hasta, eh, digamos que tipo 4 o 5 de la tarde todavía pueden aprovechar para hacer esas consultas, porque si las hacen ya después muy tarde y las requieren para hacer su trabajo, pues ya yo les contestaría hasta el lunes después de las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces,
a veces ustedes requieren pues una respuesta para continuar con su trabajo. Entonces traten de hacerla, de leer y de tratar de comprender la actividad que tienen que desarrollar y hacer las preguntas que, ¿verdad? Que ustedes así consideren. Entonces, voy a compartirle la presentación de hoy. Hoy tenemos técnicas e instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa. Voy a tratar de no hacerlo muy extenso el día de hoy, porque además estos temas pues ya los tienen ustedes en la unidad didáctica. Entonces, pero sí me gusta siempre hacerles un resumen de, ¿verdad? De lo que ahí contiene o de que lo que contiene la unidad. No porque ustedes no puedan leerlo o dedicarse, sino por comprensión básicamente, ¿verdad? Y porque específicamente esta unidad es muy importante para el desempeño de su labor ya como profesionales en docencia, ¿verdad? Que ya ustedes estén ejerciendo el conocer de técnicas y de instrumentos, es muy importante para el desempeño, porque habrá, digamos, alguna asignatura en las que ustedes pues desarrollen toda la parte de programa de estudio, la parte de planeamiento, pero y que tal vez puedan hacer una introducción de este tema, pero sí es importante que aquí en esta asignatura pues a ustedes les quede claro la conformación de estos instrumentos, de su importancia y de pues, los cambios que vienen, ¿verdad? En el camino. Entonces, hoy tenemos estos temas, las técnicas e instrumentos de evaluación. Vamos a tratar de reconocer, ¿verdad? De hacer un, establecer ahí la diferencia, la relación entre técnica e instrumento, identificar las características, sobre todo de los tipos de pruebas que son técnicas cuantitativas, porque solo las utilizamos para un efecto numérico. Identificar las características y las ventajas de los instrumentos cualitativos, que son importantes porque también van a la par de estos instrumentos, y un poco reflexionar sobre la complementariedad entre ambos enfoques. Perdón. Tenemos entonces las técnicas. Una técnica pues es un procedimiento, ¿verdad? Es el cómo y que lo que yo utilizo, ¿verdad? Es el procedimiento mediante el cual como docentes recogemos la información a través ¿verdad? De alguna manera. Entonces nos vamos a responder cuando es una técnica, ¿cómo voy a evaluar? ¿Verdad? En cuanto al instrumento, pues el instrumento es la herramienta específica, tangible, que se utiliza para aplicar la técnica, ¿verdad? Entonces, a la par de una técnica, vamos a tener siempre un instrumento. En este instrumento vamos a registrar los datos, o sea, los resultados que me brinde, ¿verdad? O que me arroje la técnica. Y siempre nos vamos a responder entonces con qué instrumento voy a evaluar, ¿verdad? ¿Con qué voy a evaluar? Entonces, ¿y esto para qué lo hacemos? Bueno, porque la forma en que como personas docentes vamos a validar, a verificar qué fue lo que aprendieron nuestros estudiantes.
algunos ejemplos, digamos, de técnicas e instrumentos. Tenemos, como lo vimos en la unidad anterior, tenemos el enfoque cuantitativo, el enfoque, ¿verdad? La evaluación cuantitativa y hoy por hoy manejamos un nuevo término que es de evaluación auténtica, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? Bueno, que cada una de ellas tiene o utiliza una serie de técnicas que le permiten identificarla. En este caso, pues vamos a empezar con las técnicas que se utilizan en la evaluación cuantitativa, ¿verdad? O en el enfoque cuantitativo. Utilizamos en ese el cómo vamos a usar, que es la técnica, las pruebas, ¿verdad? Sea prueba escrita, prueba oral o prueba de ejecución, ¿verdad? Y a la par de estos tipos de pruebas, pues, ¿cuál instrumento es el que voy a utilizar? ¿Verdad? Que entonces aquí ya vamos a hablar de listas de código, escalas de calificación, matrices de valoración, registro anecdóticos, rúbricas, ¿verdad? Que son algunos de los tipos que vamos a utilizar. Estos siempre van a ser complementarios. La evaluación cuantitativa no es que sea menos importante, porque a veces nos inclinamos en darle mayor peso a un enfoque o a otro. No es que la evaluación cuantitativa no sea importante o la cualitativa no sea importante, ¿verdad? Ambas, como les decía, van de la mano, ¿verdad? Tan importante es el resultado numérico como el resultado descriptivo. Entonces, tienen sus características y se complementan. La evaluación cuantitativa pues se aplica para que los estudiantes den evidencias del aprendizaje que han alcanzado, se aplican al término de una unidad, entonces por eso es que hablamos de pruebas, ¿verdad? Terminamos eh, de desarrollar aprendizajes y aplicamos una prueba. Son productos físicos o digitales, ¿verdad? Hoy por hoy podemos hablar de pruebas en línea, ¿verdad? Pero también no dejamos de aplicar pues las pruebas en físico. Y es la persona docente las que las planea, las que las construye y la que las aplica, ¿verdad? Dentro de lo que podemos encontrar a nivel del Ministerio de Educación, es el responsable de estos procesos. La persona docente es el responsable de esa evaluación, ¿verdad? Entonces, el estudiante demuestra su aprendizaje y a esa demostración de aprendizaje, pues le vamos a asignar una puntuación o una calificación, ¿verdad? Y es por eso que tiene esta connotación cuantitativa. Se compone de dos partes, siempre una parte administrativa, ¿verdad? Que identifica la institución, el docente, el estudiantado, ¿verdad? Y otros datos. Y una parte técnica que ya conlleva la parte de ítems cuando hablamos de pruebas escritas, ¿verdad? Cuando hablamos de pruebas de ejecución o pruebas de orales, pues tiene otro formato. ¿Cuál es la relación entre técnicas y los instrumentos? Y ya vimos, bueno, que a la par de cada una de las técnicas tenemos un instrumento. Entonces, aplicamos como técnica la prueba escrita y el instrumento que vamos a utilizar, pues el elemento prueba, ¿verdad? Y esta está compuesto por una serie de ítems. Es de formato escrito. Luego, en la prueba oral, la técnica sería la prueba oral y para
evaluar esta prueba oral, pues vamos a utilizar listas de cotejo, escalas de calificación o matrices de evaluación. Muchas veces registro anecdótico si fueran grupales o entrevistas. En las pruebas de ejecución, ¿verdad? Generalmente utilizamos listas de cotejo, escalas o matrices de evaluación, que son las rúbricas. Las pruebas escritas, ¿verdad? Que es muy importante que determinemos que hay una diferencia entre ellas. Entonces, la prueba escrita es una prueba que se aplica de forma individual, la resuelve la persona estudiante. En algunas ocasiones y niveles más avanzados podemos utilizar la prueba escrita de forma grupal. En nuestro sistema educativo sí tenemos que tener claro que no existe lineamiento para prueba grupal, solo para prueba individual, ¿verdad? Todavía no está como esta apertura para aplicar prueba grupal, pero en niveles universitarios podría aplicarse una prueba escrita de forma grupal. La presentación tiene que ser nítida, clara, ¿verdad? Aquello de que si colocamos imágenes, esas imágenes deben de estar muy, muy nítidas para que no haya confusión. El valor en puntos generalmente es igual o superior al valor porcentual. El tiempo lleva un tiempo, ¿verdad? Tiene un tiempo definido de acuerdo a ese porcentaje, a ese puntaje, o de acuerdo a la normativa, pues tiene un tiempo establecido para su desarrollo. Y el formato, como les decía, tiene parte técnica y parte administrativa. ¿Cuáles son las ventajas de la prueba escrita? Pues que puede aplicarse en una forma masiva y lo podemos ver desde las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Desde la evaluación macro que se aplican en forma masiva, digamos, ya a nivel nacional, pero también podemos tomar como esa aplicación masiva al grupo de estudiantes, digamos 30, 40 estudiantes que muchas veces tienen a nivel de secundaria o de primaria. Mejora el proceso según el resultado. El uso, se utilizan ítems tanto de carácter objetivo como de desarrollo. Tenemos, digamos, como otros términos hoy que utilizamos, ¿verdad? Ya no tanto como objetivos y de desarrollo, ¿verdad? Porque eso va en nuestro contexto de acuerdo a la política curricular y cuando hablamos de habilidades, pues ya no son como tan ítem objetivos y desarrollo, sino que ya llevan pues otros elementos que se consideran, ¿verdad? Pero siempre nos van a llevar a la verificación del logro de esos aprendizajes, ¿verdad? O de esos objetivos. Como todo tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Ya les decía, como ventaja, pues se puede aplicar masivamente, se puede aplicar colegiada, que serían las estandarizadas, ¿verdad? Facilita la mejora de los procesos de enseñanza, minimiza la subjetividad del docente, ¿verdad? No es como no depende tanto de la persona docente, sino del resultado del, del logro de los objetivos que demuestre la persona estudiante. Pero también tiene sus desventajas, ¿verdad? Que entonces, que si es individual, no va a promover esa reflexión grupal, ¿verdad? O colaborativa que muchas veces se requiere. Las consultas pueden ser limitadas, el estudiante cuando aplica no necesariamente puede consultar, ¿verdad? Muchos de los aspectos. El tiempo muchas veces genera estrés, dependiendo de el estado de verdad emocional, inclusive de la persona estudiante, pues a veces genera un poco de estrés y eso pues muchas veces impide que de verdad se demuestre el logro de los aprendizajes de esos estudiantes. Y
Y cuando son estandarizadas, en el caso de nosotros que hacemos pruebas estandarizadas, pues muchas veces el proceso, la mediación pedagógica no es tan pertinente para, o sea, tan determinante para estas pruebas. Entonces, pues tiene sus desventajas. Este es más o menos un ejemplo de una prueba escrita. Además de eso, de las características, pues sí es importante que ustedes tengan en cuenta que una prueba escrita tiene, antes de ejecutarse, pues tiene que llevarse a cabo lo que se llama la confección de una tabla de especificaciones, que es la que me enmarca la confección de la prueba. Una vez que ya se tiene esa tabla de especificaciones, pues se procede entonces con la confección de la prueba como tal. Entonces tiene una parte administrativa, que sería el cuadro PRIVA, ¿verdad? Está compuesta por instrucciones generales y luego ya vienen los ítems. En este caso, pues, como es solo un ejemplo, entonces tenemos eh, que se llama selección de respuestas, selección simple, sus instrucciones y luego viene la propuesta de los ítems. En la segunda parte vendría una correspondencia, ¿verdad? Y su valor máximo son 5 puntos y la propuesta de la correspondencia. Luego otro de los tipos de ítems es respuesta construida. En este caso, pues tenemos como respuesta construida la respuesta corta, que es parte de los ítems de este grupo de respuesta construida. Entonces, digamos, es así, a grandes rasgos, pues son lo que conlleva una prueba escrita, la parte administrativa y la parte técnica, ¿verdad? En las pruebas orales, bueno, tenemos que tener claro primero, y ustedes como futuros docentes de informática no van a hacer una, o por lo menos todavía dentro de lo que está normado no corresponde una prueba oral, ¿verdad? Las pruebas orales son específicas de lenguas extranjeras, pero sí es importante igual que como personas docentes conozcan de ellas y tengan en cuenta pues que no va a corresponder a la asignatura, ¿verdad? De informática educativa, pero que sí es importante pues que ustedes conozcan, tienen sus características. En las pruebas orales es el docente el que la aplica, tienen tiempo definido también, tienen tiempo para preguntas, dependiendo de la propuesta de la prueba oral. Sus ventajas, bueno, es que debe hacerse en forma individual y la expresión, el espacio físico generalmente en las instituciones pues no está adaptado para que un docente, ¿verdad? Pueda ejecutar una prueba oral si no tiene, digamos, como ese dominio de grupo que no le afecte a los demás o que no le afecte al estudiante al cual se le está aplicando la prueba en un momento, ¿verdad? Generalmente, pues se recurre a otros docentes en apoyo para que el docente de lengua extranjera, pues se pueda aplicar la prueba en forma individual a cada uno de los estudiantes. Entonces, este es parte, digamos, como de las limitaciones que tiene la prueba oral, pero sí permite, digamos, esta profundización, no limita, digamos, por olvido de palabras específicas. La calificación es inmediata, ¿verdad? Una vez que se aplica, pues se consigna la calificación y se puede hacer entrega de la misma. Dentro de las recomendaciones que se les dan a los docentes que aplican pruebas orales,
igual que los de prueba escrita, tienen que informar con anticipación, realizar las preguntas que sean congruentes con los aprendizajes esperados, que sean un espacio tranquilo y pues que tenga un tiempo prudencial para su aplicación para que la persona estudiante no se vea afectada por el estrés de contestar. Algunas recomendaciones que se les da, ¿verdad? A los docentes cuando les corresponde aplicar una prueba oral. Entonces, antes de la prueba, después, durante y después, son elementos importantes que debe considerar. Informar los temas, pues, 8 días antes de su aplicación y planificar, ¿verdad? La prueba como tal, las preguntas, de acuerdo a los aprendizajes. Durante la prueba, buscar un lugar tranquilo, ¿verdad? Para que el estudiante pueda realmente concentrarse y responder de la mejor forma y darle las instrucciones a los estudiantes cuando están, ¿verdad? Ahí van a ser 1 a 1 porque se va a aplicar en forma individual. Y después de la prueba, pues considerar em, los los objetivos, la parte de retroalimentación que es muy importante y por supuesto pues hacer la entrega de las calificaciones. Y pasamos a la prueba de ejecución. Y aquí sí es importante que ustedes detallen porque dependiendo del nivel, de la modalidad, ¿verdad? Que en la que se encuentre, pues aplican prueba de ejecución o bien ahorita están en primaria, aplica prueba de ejecución y secundaria aplica proyecto, ¿verdad? Que son los 2 tipos de evaluación que es muy importante que ustedes pues conozcan. Entonces, en la prueba de ejecución, igual quien la aplica es la persona docente y es práctica, por eso se llama prueba de ejecución. ¿Verdad? Porque va a demostrar habilidades psicomotoras, igual de conocimiento, ¿verdad? Pero es una demostración práctica. A la par de esa prueba de ejecución, pues tenemos que considerar que tenemos la opción de hacerla grupal o de hacerla individual, ¿verdad? Y eso va a depender de los aprendizajes que vayan a valorar. Si los aprendizajes y el desarrollo se ha realizado en forma grupal, pues debería de pensarse en una prueba de ejecución grupal también, ¿verdad? Entonces, ahí es importante pues que lo considere. Se utiliza un instrumento para su calificación y pues, ¿cuál es la ventaja de la prueba de ejecución? Que retoma la metodología, las estrategias del proceso, promueve el aprendizaje significativo porque la persona estudiante ejecuta, ¿verdad? Realiza, practica, eh, lleva, digamos, a a un producto, todo su aprendizaje y cuando es en grupo fomenta el trabajo en equipo, la creatividad, ¿verdad? Todo esto es muy importante. Entonces aquí les traía un ejemplo de una prueba de ejecución. Igual la prueba de ejecución, como ¿verdad? Las 3 tipos de pruebas tienen que contener la parte administrativa, que sería toda la parte de identificación, ¿verdad? Del, de la prueba, la institución, ¿verdad? El centro educativo, el periodo, el docente, la sección, el nivel, ¿verdad? Y todos los aspectos relevantes que debe de contener la parte administrativa, así como las instrucciones generales. En la prueba de ejecución, vean que el planteamiento es diferente, porque así que tenemos la parte administrativa, ¿verdad? Vamos a colocar los saberes, ¿verdad? En este caso, hablando del programa de formación tecnológica, tenemos los saberes, ¿verdad? Y con base en los saberes, pues vamos a determinar la descripción de la actividad. Entonces ahí tenemos
un cuadro, ¿verdad? Donde se nos indica qué es lo que los estudiantes tienen que hacer, ¿verdad? La prueba de ejecución, como es de hacer, ¿verdad? De realizar, pues ahí tenemos todo su punto número 1, 2, 3, ¿verdad? Y vamos paso a paso. Se desarrolla en etapas, entonces viene la evaluación dentro, ¿verdad? En este caso, pues tenemos una escala, ¿verdad? En donde vamos a eh, asignar el puntaje por indicador por etapa. Entonces, si ahí ya eso nos va a dar el puntaje y de acuerdo a lo que el estudiante desarrolle, pues así va a ser la asignación del puntaje. Entonces, lo que en la prueba de ejecución hay que tener muy claro es la descripción de la actividad que van a realizar. Y tenemos las técnicas e instrumentos de la evaluación cualitativa, que como les decía, esta parte meramente cuantitativa, hago una prueba, el estudiante obtiene un puntaje, un porcentaje, una calificación, y eso es lo que prevalece, ¿verdad? Entonces, de manera que si todo está bien estructurado, pues es la calificación que va a prevalecer. Pero también tenemos técnicas e instrumentos de evaluación cualitativa. Y esto va más hacia la parte de descripción. Entonces, también tenemos algunos instrumentos y algunos procesos en los cuales necesitamos más allá de una calificación. Y es ahí donde la evaluación cualitativa, pues, juega un papel muy importante, porque la evaluación cualitativa es la que nos da los insumos, ese por qué, ¿verdad? Obtuvo tanta calificación, hicimos una prueba, ¿verdad? Pero ahora me voy al otro lado y voy a indagar por qué. Y eso me lo da la evaluación cualitativa. ¿Mediante qué? Puede ser mediante la observación directa, que es una técnica, la autoevaluación, la coevaluación, los portafolios de evidencia, los diarios reflexivos, ¿verdad? Y existen una sinnúmero de técnicas que yo puedo utilizar para obtener información, ¿verdad? Entonces, ahí les propuse este cuadro, ¿verdad? Donde está la técnica, la descripción breve de lo que implica en el momento en que se puede aplicar y cuál es el enfoque principal de esta técnica. Entonces tenemos la observación directa, vamos a hacer un registro sistemático del comportamiento de habilidades, lo podemos aplicar durante todo el proceso, durante un tiempo específico que nosotros hayamos designado. Y pues ahí tenemos el enfoque principal. Podemos hacer un registro de desempeño, ¿verdad? Para ir valorando, eso es una lista de conteo, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, para esos podemos utilizar algunos instrumentos. Entonces tenemos el portafolio, es un documento individual o grupal, se puede hacer, ¿verdad? En ambas categorías. ¿Y qué nos registra este portafolio? Los alcances, las dificultades, las limitaciones ¿verdad? Que, que los estudiantes tuvieron que enfrentar o que afrontar durante su desarrollo. Algunas características de los portafolios, bueno, suelen ser amplios, ¿verdad? Porque como es el proceso, entonces esa recopilación de evidencias en el proceso eh, propicia la reflexión y la creatividad. Hay múltiples formas de hacer un portafolio de manera que sea también significativo y atractivo para el estudiante y valora más, ¿verdad? Ese aprendizaje. En las listas de cotejo
únicamente es un listado de conocimientos, de habilidades, de aspectos en los cuales se verifica si el estudiante lo logró o no lo logró. Son de carácter dicotómico, o sea, de un sí o un no, un presente, ausente, logrado, no logrado, lo realiza, no lo realiza, ¿verdad? Son muy, mm, rígidos de cierta forma, ¿verdad? No hay un término medio, ¿verdad? Son fáciles de usar, son rápidos y son objetivos. No hay forma de valorar o de titubear en qué le asigno, ¿verdad? Si el estudiante demuestra su aprendizaje, pues lo va a lograr o no lo va a lograr. Cuando hablamos de matrices de valoración, son estrategias que describen el nivel de desempeño y dentro de estas matrices de valoración, pues les hablaba que teníamos las rúbricas, ¿verdad? Este, las escalas de desempeño y es donde vamos a consignar, tiene una conformación, vamos a consignar ahí pues los indicadores de evaluación, los criterios, conlleva una descripción de esos criterios, ¿verdad? Para poder determinar que el estudiante realmente ha alcanzado ese proceso. Y el registro anecdótico es un cuadro, ¿no? ¿Verdad? Es un formato que podemos utilizar donde vamos registrando las conductas de presentados o situaciones o, ¿verdad? O algunos eventos que sean de significado para nuestro, luego, digamos, proponer o establecer nuestro criterio en el ámbito cuantitativo. Dentro de las utilidades del registro anecdótico, generalmente se utilizan para la parte de desarrollo personal y socioafectivo, la parte conductual y de personalidad o algún elemento relevante ya muy particular y específico de la persona estudiante. Tenemos aquí un ejemplo de la lista de cotejo, ¿verdad? Esto es una lista de cotejo de unos estudiantes que tenían que hacer una presentación de un tema, ¿verdad? De uso de herramientas tecnológicas en PowerPoint. Entonces, la docente les propone esta lista de cotejo. Si ustedes pueden ver, digamos, explica con claridad el uso de las herramientas tecnológicas, sí o no, utiliza adecuadamente los recursos visuales que se le asignaron, sí o no, ¿verdad? No hay un término medio de que a veces lo utiliza o a veces no, ¿verdad? Es como en el momento y es muy puntual. Y luego tenemos una matriz de valoración y aquí vamos a hablar pues de una rúbrica, ¿verdad? En la cual pues se van a presentar el uso de algunos elementos. Tenemos el criterio, tenemos la escala que sería 1, 2, 3, 4 y 5, el criterio excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente, ¿verdad? Esos vendrían a ser los criterios en la columna azul que decimos formato, presentación, desarrollo y puntualidad, digamos, como para colocarlo en una forma muy, muy puntual. Sin embargo, en esta columna podemos colocar también un indicador de evaluación que ya va, digamos, un poquito más detallado de acuerdo a los objetivos que vayamos a evaluar, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, una matriz de valoración entre paréntesis rúbrica que podemos desarrollar en nuestra labor. Y por último, de cualitativos, pues tenemos la entrevista. ¿Verdad? La entrevista es pues una forma de profundizar en algún aspecto, algo que necesitemos evidenciar. eh, entonces recurrimos pues a la entrevista.
Son preguntas muy específicas de un tema muy específico. Se debe de generar un clima de confianza, ¿verdad? Para que pues esta entrevista se desarrolle de la mejor forma posible y se obtengan los resultados que se buscan, ¿verdad? Que el objetivo que se quiere lograr con la entrevista. Es funcional muchas veces para conocer las familias, para conocer más el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, pues no tiene ningún costo económico. Y tenemos algo que ver que son los instrumentos de evaluación mixta. Entonces, muchas veces, no, generalmente en la parte de evaluación formativa como tal, a veces tenemos que utilizar esta evaluación mixta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos un resultado, pero necesitamos también validar ese resultado y entonces recurrimos eh, a instrumentos cuantitativos y cualitativos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues siempre ir más allá de una calificación, ¿verdad? No solo el número, sino la calificación, tener una visión más amplia y más completa de lo que estamos evaluando. Generalmente cuando entramos como en una duda de por qué este grupo obtuvo un resultado muy, digamos, inferior a la media, entonces nos damos a la tarea pues de buscar y aprovechar otros instrumentos para profundizar en esos resultados. Entonces, inconscientemente muchas veces hacemos uso de la evaluación mixta, ¿verdad? Hacemos una prueba, cuantificamos, pero en esa prueba el grupo no obtuvo, o la mayoría, o una gran cantidad de los estudiantes no obtuvieron una nota superior a la mínima. Entonces, pues hacemos uso de las entrevistas para indagar más, ¿verdad? Entonces ahí mezclamos el qué, ¿verdad? El cuánto y el por qué, que serían los cualitativos. Algunos ejemplos de esta evaluación mixta son las entrevistas, los grupos focales, la observación, ¿verdad? Porque cada uno de ellos, pues vamos a estar utilizando un instrumento. Entonces tenemos la entrevista, pero también tenemos una guía de entrevista que nos indica por el cual vamos a tener el resultado. Un grupo focal y tenemos, ¿verdad? Una valoración, un instrumento para ese grupo focal y así sucesivamente, ¿verdad? Paralelo a cada una de estas técnicas, pues vamos a tener un instrumento que nos permita recopilar más información. Dentro de lo que nos dice Díaz Barriga, nos dice que que nos habla de la evaluación auténtica, ¿verdad? Y después de esta evaluación mixta, lo que nos conlleva es a una evaluación auténtica, porque es a buscar, la evaluación mixta nos permite buscar la razón de esos resultados. Entonces, hablamos de evaluación auténtica y se hace con una intencionalidad, con un propósito, ¿verdad? Y este propósito es evaluar lo que los estudiantes hacen con su conocimiento, fomentar un aprendizaje significativo, promover el pensamiento complejo y hacer de la evaluación una oportunidad de aprendizaje. Todo esto es que los resultados, ¿verdad?, que obtengamos de esos procesos de evaluación, hacer, indagar el por qué, pero no solo eso, sino también llevarlos a los procesos de realimentación y de reforzamiento para lograr el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, de innovación, de creatividad en los estudiantes y que puedan hacer de ese aprendizaje un aprendizaje significativo. Algunas características que presentan la evaluación auténtica
es que es contextualizada y realista, ¿verdad? Cuando ya le presentamos, tenemos un resultado y queremos saber el porqué de esos resultados y hacer un análisis, ¿verdad? Crítico de esos resultados, pues entonces estamos contextualizando, ¿verdad? Esa realidad en la que están los estudiantes. Requiere desempeño y construcción, por supuesto, ¿verdad? La elaboración no es tan simple, ¿verdad? No es solo salieron mal, voy a ver por qué es y ya, ¿verdad? Sino, es eh, que el estudiante pueda demostrar lo que sabe, pero no solo demostrarlo, ¿verdad? Sino aplicarlo en otro contexto. O sea, no limitarlo solo al resultado más memorístico o más de aprendizaje puntual, ¿verdad? Sino ir más allá, ese pensamiento crítico que le permite ir más allá. Es integradora del aprendizaje, es colaborativo y es transparente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la evaluación en sí misma es una tarea de aprendizaje, ¿verdad? Se evalúa para saber qué aprendí, qué no aprendí, cómo puedo retomar ese aprendizaje para mejorarlo. Es colaborativo porque permite, pues, entrelazar conocimientos con otros, ¿verdad? Y fortalecer los que ya tienen. Y pues es transparente porque siempre va a ser en función de criterios de evaluación, ¿verdad? De indicadores de aprendizajes esperados. Entre las recomendaciones para su construcción, ¿verdad? Porque hay también, pues tenemos esa línea de construcción. Entonces, primero tenemos que definir cuáles son las competencias y los aprendizajes, qué es lo que queremos que el estudiante sea capaz de hacer cuando ya tenga ese conocimiento, qué situaciones o qué tareas puede generar, puede construir, puede desarrollar. Definir con precisión cuáles son esos criterios de evaluación que nos proponemos, que queremos, utilizar los instrumentos adecuados y no todos los, no todas las técnicas una rúbrica no se puede utilizar como en todas las técnicas porque hay, o en todos las actividades o las estrategias, ¿verdad? Tal vez me es más funcional otro instrumento y no ese, ¿verdad? O una escala de valoración. Entonces, tenemos que validar cuál es el instrumento más adecuado para la aplicación y pues por supuesto la retroalimentación y el reforzamiento de los aprendizajes constantes pues va a hacer que el aprendizaje sea más significativo, que además el estudiante va a tener oportunidad em, de mejorar o de fortalecer esos aprendizajes. Los instrumentos, como les decía, la rúbrica, listas de cotejo, escalas de calificación, ¿verdad? Y algunos de los criterios que se pueden utilizar en esta, siempre garantizando que la calificación sea justa, sea formativa. Algunos ejemplos que podemos utilizar para una evaluación auténtica son los portafolios. ¿Por qué? Porque me permite ver el crecimiento, el esfuerzo, el proceso de logros, los mapas conceptuales y mentales, porque me permite evaluar la comprensión y la capacidad y las habilidades que tiene la persona estudiante de organizar y de jerarquizar ese conocimiento, el estudio de casos o el método de casos, ¿verdad? Donde el estudiante pueda utilizar ese conocimiento y desarrollarlo en otro contexto, en otra situación. Los periódicos educativos, que es una forma de proyectar ese conocimiento hacia la comunidad educativa. Los cuadros sinópticos, que me permiten ver la capacidad de síntesis que tiene el estudiantado, esa capacidad de estructurar y organizar información, ¿verdad? Son parte de la evaluación auténtica.
y pues eso me va a permitir eventualmente pues profundizar y retroalimentar. Algunas ventajas de la evaluación auténtica, ¿verdad? Que es digamos, como lo que estamos en este momento, pues tratando de que se realice esta evaluación auténtica para que el estudiantado realmente fortalezca sus aprendizajes y desarrolle, ¿verdad? Y potencie sus habilidades. Algunos de los beneficios, ¿verdad? Que promueve el aprendizaje más profundo, lo hace más crítico, ¿verdad? Ese pensamiento crítico se potencia, hay más motivación, hay más compromiso, es importante el desarrollo de habilidades, y no hablamos solo de pensamiento crítico, hablamos de resolución de problemas, de colaboración, de comunicación, de uso de la tecnología, de conciencia tecnológica, ¿verdad? Lo que llamamos ahorita de saber cuándo puedo usarla, para qué puedo usarla y, ¿verdad? Y cuáles son esos beneficios. Proporciona una visión integral del estudiantado también, ¿verdad? No solo aquellos estudiantes con sino que va dirigida a todo el estudiantado porque todos de una u otra forma logran adquirir ese aprendizaje y pues fomenta la autoevaluación y la autorregulación, que es el saber eh, cómo canalizo mi aprendizaje, cómo lo mejoro y cómo, ¿verdad? Cómo lo proyecto. Pues también tiene algunas limitaciones y desafíos, y que hay que considerarlos. Uno, pues que consume más tiempo, ¿verdad? Porque no es simplemente decir voy a desarrollar esta estrategia, esta técnica, esta actividad, voy a aplicar este instrumento, ¿verdad? Sino que también requiere un esfuerzo, ¿verdad? Para poder potenciar esas habilidades. Entonces, la persona docente pues también tiene que pensar que diseñar y que preparar pues esas estrategias que le vayan a permitir el logro de esos aprendizajes siguiendo pues toda esta línea de evaluación auténtica. Eh, Hay una subjetividad en la calificación hasta cierto punto, ¿verdad? Porque si bien es cierto, muchos de los indicadores se definen en las rúbricas, en las escalas, puede volverse subjetivo si el docente no tiene claro cuáles son los aprendizajes que debe desarrollar. La complejidad del diseño, los recursos necesarios, que es otra de las cosas, ¿verdad? De los elementos que a veces limitan al personal docente y pues que hay un desafío en la estandarización porque la persona docente pues hace todo este proceso, pero si el final de todo el sistema lleva a la estandarización, pues pareciera eh, que ese sentir del personal docente, ¿verdad? No está haciendo, o ese trabajo ha conllevado mucho tiempo y mucho esfuerzo, pues no está siendo tan valorado al aplicar una prueba estandarizada que es digamos, muy limitante en esos otros aspectos. Pero bueno, todo, como les decía, tiene su limitación y tiene sus ventajas. La ventaja es pues que vamos a lograr que los estudiantes pues adquieran esa conciencia y esas capacidades y habilidades que tal vez más adelante en niveles superiores pues sí la vayan a requerir, ¿verdad? Dentro de las conclusiones muy puntuales, la evaluación cuantitativa y cualitativa no son excluyentes, por el contrario, son complementarias, como les decía, van de la mano, una se fortalece con la otra, una se apoya en la otra. La elección de la técnica y el instrumento depende del aprendizaje que desea evaluar, depende de la persona docente, es la persona docente la responsable de acuerdo a sus ¿verdad? Los aprendizajes que ha seleccionado para su desarrollo y para su valoración. La evaluación efectiva
combina diferentes enfoques y es cuando hablamos de la evaluación auténtica, ¿verdad? Y esto es para obtener una visión completa del aprendizaje que ha obtenido el estudiante. Entonces, pues a grandes rasgos y así como sintetizándoles la unidad, ¿verdad? Eso es muy importante para que ustedes pues tengan pues ese mayor conocimiento y más, como un poquito más puntual, ¿verdad? Las, las actividades, las temáticas que se desarrollan en esta unidad. ¿Alguna pregunta al respecto? Y si no, entonces pasamos a la explicación de la actividad. Creo que en la página, en el entorno, pues ustedes se pueden encontrar algunos recursos. Hay algunos que son web, entonces están los enlaces, ¿verdad? Para que ustedes puedan. Sí, cuando ustedes acceden al enlace, digamos, no les abre, entonces es importante que me lo comuniquen, ¿verdad? Ya sea para pasarles el enlace por el correo o para ver, digamos, porque a veces los enlaces se rompen, ¿verdad? Entonces, si no pudieran en algún momento, ustedes me dicen para buscarles el enlace correcto y que ustedes lo puedan accesar. Bueno, vamos a explicar entonces la actividad 3. Como les decía, tienen tiempo hasta el 3 de agosto a las 11:55. Traten de no dejarlo para último, porque no saben si pueden tener algún imprevisto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la actividad esta que acaban de entregar en la semana anterior, esta actividad era un poquito larga, ¿verdad? Se le dio, creo que 4 semanas para desarrollarla. No sé, a la mayoría, bueno, a los que me estuvieron haciendo consultas, pues ahí vimos que iban avanzando. Era una actividad que no la iban a poder desarrollar en 2 o 3 días, digamos, porque a menos que pues pudieran sacar todo el día para desarrollarla y muchas veces pues trabajan o tienen otras responsabilidades y pues era como imposible que la van a hacer en un solo día, ¿verdad? Entonces, este, y pues sacamos este rato para que puedan comprenderla y en todo momento, pues que esté también ahí disponible en la grabación que les queda, ¿verdad? Cuando ya se les traslade la grabación para que puedan accesar si tienen alguna duda. Entonces, bueno, un valor de 30%, 3%. Recordemos que nuestra calificación va de 1 a 10, entonces sería 3%. La modalidad es individual y la fecha de entrega hasta el 3 de agosto con un valor de 42 puntos. Quiero mencionarles que la próxima actividad, la actividad 4, es colaborativa, es decir, la tienen que hacer grupal. Se los digo para que pues se vayan preparando. La formación de grupos se la hace la plataforma al azar, ¿verdad? Ya está destinada, establecida para que la hagan, para que la plataforma la hace. Entonces, aunque todavía no estamos en ese momento, pero yo sé que en algún momento pues ya se habilitan los grupos eh, y pueden, digamos, empezar a trabajar en esa actividad para que no les quede pues, para el final, digamos. No es tan larga,
pero sí, pues sí requiere su detalle. Entonces, va a ser grupal para que se pongan de acuerdo en su momento. Y si por alguna razón algún grupo le corresponde a algún estudiante que no ha participado, porque tenemos lamentablemente algunos chicos que no han participado, entonces pues me lo comunican por el correo, ¿verdad? Después de que ya han empezado su trabajo, ¿verdad? Y esto aquí sí es muy, muy objetivo. El estudiante que no participa, que no se involucra en la tarea, pues no se le asigna una calificación, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente. Bueno, Profe, sí, ¿de cuál tarea estás hablando que va a ser grupal? la última, Ah, la que viene después de esta. ajá, es la del Ok. trabajo colaborativo. Entonces, para que ustedes ahí, en realidad son grupos pequeñitos, son grupos de 3 personas. Entonces es más fácil como ponerse de acuerdo, ¿verdad? Cuando ya son muchos estudiantes en un grupo es como un poquito más difícil, porque no todos están. Dime, Marcela. Profesora, es que yo estaba viendo como las indicaciones de esta tarea Ajá. y alguna parte está como redactada como si fuera en grupo, pero Ujú. dice Vamos, modalidad individual, entonces sí es individual. vamos, es individual. Vamos a detalle. Eso era lo que hablaba en un principio con Francisco, que le decía que parte de, pues, que ustedes pueden hacer esas recomendaciones, ¿verdad? Que nos sirve para mejorar. Bueno, esta actividad corresponde al tercer capítulo, que es este que acabamos de esbozar, ¿verdad? De técnicas e instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa, ¿verdad? Sumado pues a lo que tiene los instrumentos de evaluación mixta y la evaluación auténtica, ¿verdad? Parte de eso. Bueno, vamos al punto número 5, que es donde inicia, el número 3, que es donde inicia, pues ya digamos como la estructura de su trabajo, igual como todos los trabajos, la portada con todos los detalles, ¿verdad? Arial 12, que sería el tipo de letra. Y ahora sí, vamos al punto número 5, una introducción de una página. En esta introducción, ¿qué es lo que a lo que se van a referir ustedes? Se van a referir a la relevancia de los instrumentos como recursos para recopilar información en el proceso de construcción del conocimiento. Entonces, ustedes van a tomar la literatura o la unidad didáctica, lo que se refiera a este apartado, ¿verdad? Pueden agregar citas textuales, pueden parafrasear y se apoyan en alguno de los recursos, en algún video o en la misma guía, ¿verdad? Y van a construir, a realizar una introducción de una página con esta temática: la relevancia de los instrumentos de evaluación como recursos para recopilar la información en el proceso de construcción de conocimiento, ¿verdad? Ese es lo que ustedes van a desarrollar en esta página que se denomina introducción, ¿verdad? Acostúmbrense, porque he visto algunos que hacen la introducción, pues está en la segunda página, entonces, pues, digamos que no debería, pero asumo que es la introducción, pero no le agregan el título. Entonces, como por estética, digámoslo así, eh, titulen ese apartado introducción, entonces queda como más profesional, digamos. Acuérdense que ustedes son los futuros profesionales de informática. Luego, número 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un portafolio de evidencias, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar cualquiera de estas
de estas herramientas o de estas aplicaciones, o si ustedes tienen otra mejor o otra que dominen, pues entonces pueden usarla también. Pueden utilizar cualquiera de esas herramientas que ustedes dominen, esas u otra, ¿verdad? Si hay alguno que dice, no, yo lo hago en Word porque se me dificulta la accesibilidad a Internet, porque el WordPress es, ¿verdad? Tengo que hacerlo en línea y no tengo tanta conectividad, entonces voy a hacerlo en Word porque me es más fácil o tengo más acceso a eso, pues, ¿verdad? Se vale. O en PowerPoint, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas o alguna que ustedes dominen que ya hayan probado y quieran utilizarla. Eso. En el portafolio se deben abordar 8 instrumentos, ¿verdad? De evaluación cuantitativa y cualitativa. 8 entre todos. No son 8 cuantitativos y 8 cualitativos, ¿verdad? Entonces son 8 entre todos. Fundamentando su elección de los recursos didácticos estudiados. Entonces, dice pruebas escritas, pruebas orales, rúbrica, escala de calificación, listas de cotejo, registro anecdótico, guía de calificación. Voy a ponerlo un poquito más grande para que ustedes lo vean aquí. Aquí tenemos entonces esto. Ustedes van a indagar sobre estos 8 instrumentos de evaluación. Están revueltos, por eso dice cualitativos y cuantitativos, pero no es que son 8 de cada uno. Son 8 en total. ¿Ok? ¿Cuáles? Aquí los tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos 8 instrumentos. Vamos a indagar sobre esos 8 instrumentos. Ok, ya hicimos la investigación, ya tenemos todo sobre pruebas escritas, sobre pruebas orales, sobre rúbricas, sobre escalas, ¿verdad? Todo esto, ¿qué vamos a hacer entonces ahora que ya tenemos esa información? Vamos a organizarlas en separatas en el portafolio de 1 a 8. ¿Qué son separatas? Páginas de una. O sea, 8 páginas, una para cada uno de los instrumentos, ¿verdad? La información debe aportar de cada uno de los 8 instrumentos seleccionados desde la perspectiva de informática educativa, que es su área, ¿verdad? Entonces, la prueba escrita desde informática. Ya yo más o menos les comenté algo, ¿verdad? Pero igual ustedes indagan sobre eso. Y entonces va a ser una separata, o sea, una página para cada uno de estos, de estos instrumentos cualitativos y cuantitativos. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, profe, según lo que entiendo, hay que hacer, digámoslo que por títulos. Sí, Agarro ya. primero como título prueba escrita en una separata, no sé cómo Página, se dice. digámoslo así, del portafolio. La página 1. No estoy hablando de todo, ¿verdad? Porque acuérdense que primero lleva la portada, luego la introducción. Digamos que esta vendría siendo como la página 3. Ok. Bien, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la prueba escrita. Dime, Marcela, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, profesora, tiene que ser, digamos, en una sola página. Es que en lo que se tiene que desarrollar es bastante información. Entonces, a Ajá, no, veces, digamos, como mínimo, ¿verdad? Claro, ujú. ajá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, digamos que la prueba escrita va en la página 3, porque es la primera separata del portafolio. ¿Me ibas a preguntar algo más? No, Marcela. solamente era eso que Ok. tenía esa duda. Entonces, digamos que ya empezamos con las separatas del portafolio, que lleva el nombre del instrumento,
¿Cómo sería entonces la prueba escrita? Y una imagen ilustrativa de la prueba escrita, ¿verdad? Descripción detallada. Vea que dice de una página, ¿verdad? Entonces, de una página, ¿verdad? Descripción detallada de una página del instrumento. Estamos con prueba escrita. Partes o elementos del instrumento. Mostrar un ejemplo del formato del instrumento, ¿verdad? Ustedes pueden, no sé, tal vez conseguir, tienen alguna conocida o algún conocido que haga pruebas y que más o menos pues les dé, digamos, como, más o menos como el ejemplo que yo les mostré ahora, ¿verdad? Eh, del formato de la prueba escrita, digamos. Luego dice, hasta ahí tenemos eso. Entonces tenemos el nombre, el título, la imagen, la descripción del instrumento, las partes del instrumento, ¿verdad? Y el ejemplo y el del instrumento. Luego dice, del programa de estudios de formación tecnológica que ya habíamos visto, ¿verdad? La malla curricular, seleccione un aprendizaje y desarrolle una minuta con las actividades a realizar para implementar el instrumento indicado. Entonces, ustedes van a tomar de la malla curricular, pueden utilizar, digamos, si ustedes en la actividad que acaban de hacer, por ejemplo, de la actividad 2, ¿verdad? Que hicieron una plantilla de planeamiento y que hicieron algunas actividades, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar ese mismo ejemplo, ¿verdad? Esa misma, ustedes hacen la minuta que lleva actividades, ¿verdad? Igual es el planeamiento. Entonces, ustedes podrían utilizar ese mismo. Sí, podrían utilizar ese mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es con ese, con ese ejemplo que ya ustedes tienen, ¿verdad? Formación tecnológica, es de primaria, pues los que quieran hacerlo de secundaria y hacerlo nuevo, pues está bien también, ¿verdad? Pueden hacerlo. Ya tienen el aprendizaje, desarrollan, ya tienen las actividades o las desarrollan, las pueden mejorar inclusive, ¿verdad? Para implementar el instrumento prueba, ¿verdad? Entonces, no todas las actividades a veces cuando son muchas de ejecución, pues les va a permitir solo hacer una prueba de ejecución, pero cuando conlleva información, ¿verdad? Que me permita hacer una prueba escrita, pues también. Explicar 3 razones justificadas del por qué utilizarían el instrumento como futuros educadores en formación tecnológica. Utilizar imágenes que se relacionen en el contexto escolar del instrumento de evaluación, ¿verdad? Entonces, estos últimos 3 puntos, hasta aquí, digamos, hasta el 4º punto, el nombre del instrumento es la imagen, la descripción detallada de cada instrumento, las partes de los instrumentos y mostrar el ejemplo. Esto lo van a hacer con todos estos, ¿verdad? Luego, una vez que ya tengan todas esas 8, ¿verdad? Van a hacer la minuta. O sí, como les digo, si ustedes pudieran fortalecer la que ya hicieron, mejorarla y utilizarla, también es válido. Y así que ustedes tengan esto, van a decir, ¿verdad? Van a decir, van a explicar con 3 razones por qué utilizarían el instrumento. ¿Cuál instrumento? El que ustedes van a seleccionar, ¿verdad? O sea,
del programa de estudio de primaria, tienen todo eso y cuál instrumento van a utilizar, o sea, para cuál instrumento están haciendo estas actividades. Para la prueba escrita, para la prueba oral, para una rúbrica, ¿verdad? Para cuál de esos instrumentos. Explicar por qué lo van a utilizar, o sea, por qué decidieron escoger ese instrumento, ¿verdad? Y agregar imágenes que se relacionen en el contexto escolar con el instrumento de evaluación, ¿verdad? Ese instrumento que ustedes seleccionaron. Algunas imágenes ¿verdad? De la aplicación o del instrumento. ¿Ok? Así que ya tienen eso, pues ya ustedes tendrían casi, ¿verdad? Ya casi que finalizada su tarea. ¿Por qué digo casi? Porque vamos al punto 9, donde van a realizar una conclusión de 2 páginas, ¿verdad? Ya hicieron todo este trabajo, ahora falta la conclusión. Una conclusión de 2 páginas donde ustedes reflexionen acerca de la importancia de la evaluación de proyectos, ¿verdad? Fundamentada con 5 argumentos. ¿Cuál es la importancia de este trabajo que ustedes realizaron como futuros profesionales de formación tecnológica, ¿verdad? ¿Cuál es esa importancia? Aquí no se les olvide siempre apoyarse en citas, ¿verdad? O en referencias de los diferentes recursos que se les proporcionan. Y dice, anote al menos 3 referencias. Al final, cuando ya terminan su trabajo, van a colocar referencias bibliográficas y ahí van a anotar todas las referencias que utilizaron. ¿Por qué? ¿De dónde tomaron la información de estos instrumentos? Tiene que ser de algún, ¿verdad? De algún autor. Entonces lo van a colocar aquí en este punto número 10, que sería las referencias bibliográficas, ¿verdad? No se les olvide utilizar la norma APA, ¿verdad? Para presentar la referencia de la guía, de la guía didáctica, para presentar referencia de un video, para presentar la referencia de un texto, ¿verdad? De la web. Todo eso está en el manual APA. Entonces, busquen el manual APA. ¿Por qué nosotros insistimos tanto? Primero, por el derecho de autor, ¿verdad? Que todo, ya eso está pues normado por los derechos de autor, y después porque les estamos dando elementos que ustedes tienen que ir a buscar, ¿verdad? Aquí decimos, fundamentando su elección de los recursos didácticos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que buscar esos recursos. Si están ahí, puede que estén en la plataforma, y lo que les decimos es lo que está ahí en esos recursos que les proporcionamos, pues son recursos indicados para que ustedes puedan leer y desarrollar sus actividades sin tener que ir a explorar por la web, digamos, otros recursos, ¿verdad? Para que no, digamos, no divaguen mucho, como decimos, pero tampoco es que se les niega la oportunidad de hacerlo, pero que sepan que ahí tienen los recursos idóneos para que ustedes puedan desarrollar su actividad. Y una vez que los tengan, pues, que ya tengan su trabajo, pues entonces lo convierten en PDF. Supongamos que lo hicieron en Canva, entonces lo descargan en el PDF, que lo hicieron en Word lo convierten a PDF, que lo hicieron en PowerPoint, lo convierten
en PDF y lo suben en la plataforma en el apartado que es, ¿verdad? No se les olvide, antes de subirlo, no se les olvide, sí, tenía razón, aquí hagan caso omiso de esto, ¿verdad? Porque sí, la indicación es que es individual. No se les olvide, antes de subir su trabajo, siempre revisen la rúbrica, ¿ya? Porque a veces lo suben y de repente dicen, hoy mira, no coloqué la descripción de los instrumentos o no hice, no puse un formato de los instrumentos. ¿Qué es un formato? Pues el ejemplo del instrumento, ¿verdad? Una rúbrica, entonces coloco un ejemplo de una rúbrica, ¿verdad? Siempre de informática para que sea pues más, más atinente y más puntual de la realidad. Entonces, no sé si hasta aquí les ha quedado claro esto o tienen alguna duda. Yo, profesora, es que no me queda claro la parte de lo de la elaboración de la minuta. Ajá. No sé si nos podría dar como un ejemplo de cómo se realiza. Bueno, ay, es que no tengo espérate para Profe, irme. disculpe. Buenas noches. Sí, Aprovechando buenas la noches. pregunta de la compañera, Diga. porque yo también tengo la misma duda. Yo tengo Ujú. entendido que una minuta es como un resumen, pero no sé si es que estoy mal. Digamos, en la minuta no es el planeamiento como tal, digamos, como en la plantilla de planeamiento, no es. No, la minuta es, digamos, es como más, como le digo, como más específico. Entonces, por ejemplo, espérenme para ver si puedo irme a la actividad. Voy a irme a la actividad anterior, pero voy a irme a las orientaciones. Mira, vamos a ver. Aquí en el estudio de casos que era la propuesta anterior. Digamos aquí, ustedes se van a la plantilla del programa de formación tecnológica, ¿verdad? Entonces, supongamos que ustedes aquí, digamos que toman estos saberes, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que lo vean. Por ejemplo, ustedes en la plantilla de planeamiento, se van ahí dice que del programa ¿verdad? De formación tecnológica, ustedes escogen este, los saberes esenciales. En este caso, digamos que ustedes van a escoger no sé, ¿verdad? Ustedes van a escoger herramientas de productividad y aquí vienen todos los saberes esenciales, conceptuales esenciales, ¿verdad? Entonces, con base en esto, ustedes van a hacer una minuta. No es el planeamiento como está aquí, porque aquí sería donde ustedes hacen todo esto. El planeamiento lleva todo esto. Entonces, ¿cuál es la minuta? Estas tres actividades que están aquí.
¿Ya? ¿Con cuáles? Con los saberes esenciales, nada más. Sería los saberes esenciales y la minuta. La minuta serían como las actividades que ustedes tienen en este espacio, ¿verdad? Que vean que dice 3 actividades. Digamos que de inicio, desarrollo y cierre. O de introducción. Sí, inicio, desarrollo, actividad de inicio, actividad de desarrollo, actividad de finales o cierre, ¿verdad? Solo sería, la minuta solo sería las actividades que ustedes tienen aquí, ¿verdad? No toda la plantilla como tal, porque ya ahí sí se convierte en el planeamiento, ¿verdad? Entonces, aquí no le estamos, en esta otra actividad, no les estamos solicitando, no les estamos solicitando el planeamiento, les estamos solicitando una minuta, o sea, las actividades nada más. Por eso es que usted lo ve así como el resumen. En realidad no es porque no contiene todo lo demás, sino el resumen, ¿verdad? De lo que usted, de las actividades que usted vaya a desarrollar. Entonces, dice, ves que dice, seleccione un aprendizaje. ¿Cuál va a ser el aprendizaje? Digamos que, ay, ya me perdí. ¿Cuál va a ser el aprendizaje? Entonces, aquí ustedes, vea que aquí se les había dado varios, pero ustedes pueden escoger, ¿verdad? Entonces, no, yo decido que el aprendizaje es seguridad y privacidad digital y voy a hacer con estos saberes esenciales, que son los aprendizajes, voy a hacer mis 3 actividades. Resulta que Francisco dice, no, yo voy a hacer mi minuta sobre la huella digital y sobre esta huella digital voy a hacer mis 3 actividades y con eso voy a escoger el instrumento, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es esa minuta y decir, bueno, escojo la lista de cotejo, por ejemplo. Escojo la lista, digamos que tome como aprendizaje web digital y desarrollo mi minuta con base en eso. Entonces aquí dice, ya desarrollo. ¿Y cuál es el instrumento que voy a utilizar? Entonces digamos que voy a utilizar una escala de calificación. Entonces como escogí la escala de calificación, entonces voy a explicar por qué utilizaría la escala de calificación. Y 3 imágenes que me relacionen ese instrumento con la práctica, digamos. Perdón. Ahora sí, queda como más claro. De lo que aún tengo duda es si eso es para cada uno de los 8 instrumentos o No, solo uno. Yo escojo uno. Es para uno. Ajá. Para los 8 son los primeros 4 puntos. Esto. De Esto acuerdo. es para los 8, ¿verdad? Porque cada uno dice tiene que tener 8. Vea que dice, para desarrollar uno a uno los instrumentos indicados. ¿Ya? Entonces, estos 4 van a ser para los 8. Y del punto número 5, 6 y 7 solo es para uno y, digamos, la minuta, un instrumento, las 3 razones por qué utilizaría ese instrumento y las imágenes acerca del, ¿verdad? De ese instrumento. Ahora sí.
Pregunten ahora. Ahora sí, profe, gracias. Bueno, Yo creo que sí, profe. Ahí sí me quedo un poquito patinando también, igual lo de la minuta. ajá, no, Pero la de de ahí la más o minuta ya menos. le digo, es como solo ese espacio donde ustedes hicieron las 3 actividades, por ejemplo, Ajá. ¿verdad? Digamos, ustedes escoge, como les decía, escoge huella digital, tiene concepto, tiene, no sé, ¿verdad? Y usted sobre ese aprendizaje hace sus 3 actividades. Y ya, pero nada más, digamos, no tiene que hacer Todo el planeamiento, por decirlo así. todo el planeamiento, no, Ajá, es es como solo las resumido. actividades. Es algo más Ajá, pequeño. Bueno, por ahí me voy a es guiar. algo más, Es que exactamente. yo lo he Digamos visto. digamos que usted va a trabajar solo 2 lecciones, entonces el planeamiento conlleva como los 3 meses de trabajo, ¿verdad? Ese es el planeamiento. Pero usted va a trabajar solo 2 lecciones, entonces para esas 2 lecciones tiene una minuta. Son esas 3 actividades que usted va a hacer en esas 2 lecciones, Ajá, por eso se decirlo. programa por semana. Porque Ah, nosotros lo programamos por semana, digamos, de la semana 1 a la semana 7. Entonces ya empieza uno a desarrollar el tema que va a conversar. ajá, y lo va haciendo como por poquitos, Ajá. digamos. Ajá, entonces este O- poquito es el que corresponde a esas 3 actividades. ok, esa minuta es solo para una de las que vamos a escoger de esas 8. Ajá, de esas 8 ustedes escogen un instrumento, entonces Solo hacen una para. solo una, y hacen Ok, esos 5 puntos. ok. Bien, ¿cuál de esas herramientas me aconseja para realizar ese trabajo? Porque vieras que estoy realizándolo con esa herramienta de Mix que viene ahí Ajá, y se ujú. ve muy complicado. La estaba tratando de hacer, pero se ve complicado. No le entiendo. Es como una página web, Sí, ese en realidad portafolio. sí. Digamos, bueno, Canva lo tiene, Canva es más como más, digamos, como más manejable, ¿verdad? Usted nada más entra a Canva y busca portafolio y ahí usted le dice cuántas páginas, Como saca cuentas PowerPoint. saca cuentas de cuántas páginas Ajá. tiene el trabajo, ¿verdad? Que de repente le agregue una más, pero ahí se le puede ir agregando a las páginas. Y ya cuando lo termine, pues le da a descargar y se lo descarga en PDF de una vez. Y Ok, eso es el ahora. trabajo que usted sube. Digamos que o- es el que más, un poquito más, más manejable, digamos, más amigable, ¿verdad? Hay otros que pues son bonitos, pero si usted no los domina, eh, después no le va a gustar y va a tener que hacer otra vez Ajá. en otro formato. Entonces, por eso yo siempre les digo que utilicen la herramienta de la que tengan dominio. Sí es bueno conocer otras, pero no para explorar, digamos, sino para ir para hacer el trabajo, ojalá una que ustedes tengan dominio para que no se les vaya a echar a perder el tiempo que van a invertir. Ok, ya. Creo que ya para salir de la última duda, con respecto a cada de esas 8, dice una página de los 4 puntos que hay que agregarle a cada una. Ajá, habrá Ahí tiene que caber, habrá algún instrumento, ajá, profe, ahí tiene que habrá caber algún la imagen que hay que ajá, agregarle y creo que la prueba, una prueba que hay que arrimarle ahí, pero todo en una sola página. no, por eso habrá algunas, digamos, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, voy aquí. En el caso, digamos, de la rúbrica, usted en una página le alcanza, digamos. ¿Por qué? Porque digamos, bueno, el título, la imagen, que sería una imagen de una rúbrica que usted busque ahí, qué es una rúbrica, ¿verdad? Eso es muy pequeñito, digamos.
qué es una Ah, ok. rúbrica, para qué se utiliza y cuáles son sus partes, es como muy puntual, entonces no, probablemente no se lleve más de una página, ¿verdad? En cambio, digamos, en la prueba escrita, pues sí, porque usted va a colocar la definición de la prueba escrita, las ventajas, las desventajas, pues lo que usted encuentre de la prueba escrita, ¿verdad? Ok, Y perfecto. además de eso, pues le va a agregar un ejemplo. Un ejemplo de una prueba escrita no es tan pequeñita, digamos, ¿verdad? Porque conlleva toda la parte administrativa, la parte técnica. Tampoco es usted tiene que hacer, digamos, que sea muy extensa. Bueno, usted vio el ejemplo que yo les compartí, ¿verdad? Que es una prueba escrita y lo único que hice fue seccionar las partes de la prueba escrita, digamos, porque una prueba escrita no necesariamente tiene que, de acuerdo al documento que ustedes creo que lo tienen ahí en los recursos del documento de la prueba escrita, una prueba escrita no necesariamente debe de contener todos los tipos de ítems, ¿verdad? Puede tener como mínimo 2 tipos de ítems. Entonces, usted puede hacer de selección de respuestas una prueba, un ejemplo de una prueba escrita con selección de respuestas y con respuesta corta, ¿verdad? Y ya con eso tiene pues toda la prueba, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que tener buscarse una prueba que tenga todos los tipos de ítems, porque se le hace una prueba muy larga, ¿verdad? Porque imagínense que son 8 tipos de ítems y por lo menos el de respuesta, el ítem de resolución de problemas y de producción escrita tiene que llevar un instrumento, una rúbrica o una escala. Entonces ya se hace más largo la prueba. Entonces, no necesariamente la prueba, cuando ustedes revisen el documento de la prueba escrita, pues ahí ustedes se van a dar cuenta que la prueba no necesariamente tiene que contener todos los tipos de ítems. Dime, Marcela. Profesora, es que me surgió la duda con eso del ejemplo del formato de instrumento. ¿El Ajá. ejemplo puede ser, digamos, de cualquier materia o tiene que ser de formación tecnológica? No, de cualquier materia, y no les está explicando propiamente, bueno, en la indicación sí, pero resulta que ustedes no se van a encontrar, tendrían que confeccionarla, digamos, desde la perspectiva de informática educativa, lo que dice aquí, ¿verdad? La información que deben aportar cada uno de los 8 instrumentos eh, de evaluación seleccionados desde la perspectiva de informática educativa. Entonces, pues sí, tendría que ser el ejemplo del formato del instrumento, sí tendría que ser con temas, digamos, de informática educativa. Con aprendizajes de informática educativa. Por eso les digo que la prueba no la hagan tan extensa. Puede tener los dos tipos de ítems que la prueba escrita así lo indica, digamos, en nuestro contexto, digamos, tomándolo. No es que no hagan no aprendan a hacer otros tipos de ítems, pero para que el documento no se le haga tan extenso. Listo, chicos. Profe, tengo otra duda Diga. que de pronto se me vino a la mente pensando en ya estar No montando el se, trabajo. no se preocupe. La Dígame. introducción, la portada, la introducción, eso sí lo hago en un archivo de Word. O todo va en el Es que lo formato puede, de la aplicación. es que si los haces en Canva, nada más, si quieres, lo digitas en Word y después le das copiar a la Ya le primera pegar. página, ¿verdad?
Sí, porque se puede, vamos a hacer todo en una sola aplicación, porque agrega las páginas, entonces sí lo puedes hacer en la aplicación. De acuerdo. Gracias. Voy a colocarles aquí en el chat el form para la asistencia, para que lo vayan completando, por favor. Igual como les digo, si tienen a la hora de irlo ya organizando, ya irlo estructurando y les surge alguna duda, igual me la hacen, ¿verdad? Me la envían en el foro de dudas o en el correo, como quieran, ¿verdad? Y yo ahí se las evacúo lo más rápido posible. Listo, chicos. ¿No hay más dudas? Bueno, Yo, profe, pero ahorita me estoy llenando y es fuera de este tema. bueno, entonces Voy a llenar este foro. voy a detener la grabación entonces.